Ningún dolor es eterno. Reflexiones espirituales para sanar el alma. La vida humana está marcada por experiencias que atraviesan el corazón como espadas invisibles. Todos, en algún momento, hemos sentido el peso del dolor, pérdidas irreparables, separaciones que desgarra el alma, enfermedades que erosionan la esperanza, traiciones que rompen la confianza o simplemente la angustia existencial de sentirnos solos en medio de la multitud. El dolor, en sus múltiples formas, es una realidad ineludible de nuestra existencia, pero aunque su presencia es inevitable, lo que muchas veces olvidamos es que su duración no lo es. Ningún dolor es eterno. El sufrimiento puede instalarse en nuestra vida como un huésped indeseado, pero nunca tiene el poder absoluto de quedarse para siempre. Esta certeza, aunque difícil de aceptar cuando el alma arde en medio de las heridas, es la semilla que nos permite sanar. Comprender que todo dolor es transitorio no significa negar su intensidad ni minimizar sus efectos, sino reconocer que la vida tiene un flujo constante, y que así como la tormenta se impone con su furia y luego da paso a la calma, también nuestras heridas más profundas encuentran un cauce de transformación. El propósito de este camino reflexivo no es ofrecer soluciones rápidas ni fórmulas mágicas para borrar el sufrimiento, sino abrir un espacio de sabiduría espiritual en el que podamos comprender el sentido del dolor, reconocer su papel en nuestro crecimiento interior y despertar la esperanza de que cada herida puede convertirse en una puerta hacia una versión más fuerte, más consciente y más luminosa de nosotros mismos. En estas páginas exploraremos, a través de reflexiones espirituales, cómo el dolor, aunque inevitable, es siempre un maestro pasajero. Aprenderemos a verlo no como un castigo, sino como una oportunidad de despertar a dimensiones más profundas de nuestra propia alma. Este recorrido nos conducirá por senderos de aceptación, resiliencia, esperanza y trascendencia. Cada tópico será un faro de luz que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay una verdad inviolable. Ninguna herida dura para siempre, porque la vida misma está hecha de transformación. Y ahora, con el corazón dispuesto a sumergirse en esta travesía, iniciamos el primer gran paso en este camino de sanación interior. El dolor, como puerta de despertar espiritual. El dolor es quizás el lenguaje más universal de la humanidad. No hay cultura, época o ser humano que no lo haya experimentado en alguna de sus formas. Puede tomar la forma de una pérdida devastadora, como la muerte de un ser amado. Puede ser la traición que rompe la confianza en la amistad o el amor. Puede ser el peso de una enfermedad que limita y consume la energía vital, o incluso esa sensación más difusa pero igualmente punzante de vacío interior, de sentir que algo falta, aunque aparentemente todo esté en orden. El dolor, en sus múltiples rostros, golpea sin aviso y transforma nuestra realidad en un escenario que parece insostenible. Sin embargo, cuando lo observamos desde una perspectiva espiritual, el dolor no es solo un castigo ni una condena. Es, ante todo, una puerta hacia un despertar que de otra manera permanecería oculto en el letargo de la rutina y de la aparente comodidad de la vida cotidiana. Cuando todo en nuestra vida fluye sin grandes obstáculos, tendemos a caer en la ilusión de control y permanencia. Creemos que lo que tenemos hoy será eterno, que las personas que amamos estarán siempre allí, que nuestra salud es inquebrantable, que el futuro será predecible. Pero el dolor rompe esa ilusión. El dolor es un recordatorio brutal de que la vida está en constante cambio, de que nada es definitivo y de que la única certeza es la transformación. Y aunque en un primer momento esa verdad nos asusta y nos paraliza, con el tiempo descubrimos que en ella se esconde una enorme posibilidad de crecimiento. El despertar espiritual que surge del dolor no llega en medio del grito ni en el instante más agudo de la herida.
Al principio, el dolor nos sumerge en la oscuridad. Es una noche del alma en la que parece que todas las luces se apagan, en la que incluso las creencias más firmes tambalean. Nos preguntamos por qué nos sucede esto, qué sentido tiene tanto sufrimiento, si acaso la vida tiene un propósito, o si todo es un caos sin dirección. Esa crisis existencial es parte del proceso. Es la semilla que empieza a abrirse camino hacia algo más grande, porque el dolor, aunque parezca destruirnos, en realidad está despojándonos de aquello que creíamos seguro para revelarnos lo esencial. En la tradición budista se enseña que el sufrimiento es una de las 4 nobles verdades. La vida implica sufrimiento, y este surge del apego. Pero también se enseña que el sufrimiento no es el destino final, sino un maestro que nos invita a desapegarnos, a soltar lo que no podemos controlar y a abrirnos a la aceptación de lo que es. Cuando dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a abrazarla con serenidad, incluso en medio de la dificultad, el dolor empieza a transformarse en sabiduría. Desde la mirada cristiana, el dolor también ha sido comprendido como un camino hacia la redención, no porque el sufrimiento en sí mismo sea algo deseable o glorioso, sino porque al atravesarlo con fe se revela una fortaleza espiritual que de otro modo permanecería dormida. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, dice el Evangelio. Esta promesa nos recuerda que el dolor no es un estado definitivo, sino un tránsito hacia un consuelo más profundo, hacia una paz que no depende de las circunstancias externas. El despertar espiritual que el dolor provoca no es inmediato ni fácil. Es un proceso lento, en el que las lágrimas se van transformando en comprensión, en el que la herida se convierte en cicatriz y la cicatriz en enseñanza. Quien ha atravesado la oscuridad del dolor con el corazón abierto a la reflexión y al aprendizaje, descubre que algo dentro de sí ha cambiado para siempre. Ya no se mira la vida con la misma ligereza. Se comprende la fragilidad de la existencia, pero también la grandeza de cada instante. Se aprende a valorar lo pequeño, a agradecer lo que antes se daba por sentado, a abrazar a los seres queridos con mayor ternura. En este sentido, el dolor es como el fuego que purifica el metal. La experiencia quema, duele y parece destruir, pero al final lo que emerge es más sólido, más brillante y más auténtico. El alma que ha atravesado el dolor ya no es la misma. Ha despertado a una dimensión más profunda de sí misma y de la vida. Aceptar el dolor como una puerta al despertar espiritual no significa idealizarlo ni buscarlo intencionalmente. Nadie desea sufrir, y es legítimo buscar alivio cuando la herida está abierta. Pero comprender que en medio del sufrimiento puede nacer un sentido más grande nos permite cambiar nuestra relación con él. En lugar de verlo como un enemigo absoluto, podemos reconocerlo como un visitante incómodo que trae consigo un mensaje. Y si aprendemos a escuchar ese mensaje, el dolor deja de ser solo un peso para convertirse en un maestro. Las grandes transformaciones del ser humano rara vez ocurren en momentos de comodidad. Es en las crisis, en las pérdidas y en los desafíos más duros donde descubrimos quiénes somos realmente y hasta dónde podemos llegar. El dolor nos arranca las máscaras, nos obliga a mirarnos sin adornos, nos confronta con nuestra vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad se esconde una fuerza inmensa, la capacidad de renacer. La noche más oscura no es eterna, siempre anuncia un amanecer. El dolor, por intenso que parezca, no tiene la última palabra. Su función es abrirnos los ojos, hacernos despertar, llevarnos a un lugar de mayor conciencia. Y cuando entendemos esto, incluso las heridas más profundas se convierten en parte de nuestra historia de transformación. Así, el primer paso para sanar el alma no es negar el dolor ni huir de él, sino abrirnos a la posibilidad de que cada lágrima es, en realidad,
una semilla de despertar, porque ningún dolor es eterno, pero cada dolor puede ser eterno maestro. Al finalizar este primer recorrido, te invito a no quedarte solo con la lectura, sino a hacer de estas palabras una práctica diaria de reflexión. Y si este mensaje resonó en tu corazón, suscríbete a nuestro canal para seguir profundizando en estas enseñanzas y caminar juntos en este viaje de sanación espiritual. La transformación interior que nace del dolor. El dolor, cuando lo vivimos en su crudeza más extrema, parece tener la capacidad de detener el tiempo. Cada segundo se vuelve pesado, cada pensamiento se enreda en la maraña de la angustia, cada suspiro parece insuficiente para llenar los pulmones. La mente corre de un lado a otro buscando respuestas, tratando de entender qué hicimos mal. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Qué sentido puede tener un sufrimiento tan agudo? Pero detrás de esa primera capa de desesperación, el dolor guarda un misterio profundo, la capacidad de transformarnos. La transformación interior que nace del dolor no es inmediata ni evidente, pero es real. Es una fuerza silenciosa que poco a poco va moldeando nuestra manera de ver la vida, de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, de comprender el mundo y de conectar con lo divino. El dolor nos obliga a detenernos. En la velocidad del día a día, solemos vivir con el piloto automático encendido, cumpliendo rutinas, buscando metas externas, llenando silencios con ruidos y actividades. Pero cuando el dolor llega, todo se rompe. Las prioridades se desmoronan, los planes pierden sentido y de pronto nos encontramos frente a la realidad desnuda de nuestra fragilidad. Esa detención forzada puede ser insoportable al inicio, pero también es el primer paso hacia la transformación, porque en ese espacio de ruptura se abre la posibilidad de mirar hacia adentro, de enfrentarnos con aquello que habíamos evitado, de escuchar las preguntas que habíamos silenciado. La transformación interior comienza con el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad. En una cultura que constantemente exalta la fuerza, el éxito y la autosuficiencia, aceptar que somos frágiles parece un fracaso. Pero en verdad, reconocer nuestra fragilidad es un acto de valentía. El dolor nos recuerda que no podemos controlarlo todo, que la vida no responde siempre a nuestras expectativas, que los vínculos pueden romperse, que el cuerpo puede enfermar, que lo material puede desvanecerse de un momento a otro. Ese recordatorio, lejos de hundirnos en la desesperanza, puede abrirnos a una comprensión más profunda de lo que realmente importa. En medio del dolor, aprendemos que lo esencial no está en la acumulación de bienes ni en el reconocimiento externo, sino en las conexiones genuinas, en la capacidad de amar, en la paz interior, en la apertura hacia lo trascendente. Muchos testimonios de personas que han atravesado grandes pérdidas coinciden en esto. Lo que antes parecía urgente pierde valor, y lo que antes era invisible se vuelve sagrado. Una simple conversación, una caricia, un instante de silencio compartido, un amanecer que pinta el cielo de colores. Todo adquiere un significado renovado. El dolor, al despojarnos de lo superficial, nos enseña a ver con ojos nuevos. Otra dimensión esencial de la transformación que surge del dolor es el despertar de la compasión. Cuando hemos sufrido, nuestra mirada hacia los demás cambia, la arrogancia se disuelve, el juicio se suaviza, la indiferencia se rompe. Comprendemos que cada persona carga con sus propias heridas, aunque no las muestre, y esa comprensión nos vuelve más humanos, más cercanos, más dispuestos a tender una mano. El dolor compartido crea puentes invisibles entre las almas, nos recuerda que todos estamos unidos en la misma vulnerabilidad. En las tradiciones espirituales, la compasión suele considerarse una de las virtudes más elevadas, y no es casualidad que el camino hacia ella pase por la experiencia del dolor.
El sufrimiento nos despoja del egoísmo y nos abre a la empatía. Quien nunca ha sentido una herida profunda difícilmente puede comprender la magnitud del sufrimiento ajeno. Pero quien ha atravesado la oscuridad y ha encontrado un poco de luz en medio de ella, está en condiciones de convertirse en luz para otros. Esa es una de las formas más hermosas de transformación. El dolor que parecía destruirnos se convierte en la fuente de una nueva capacidad para sanar a otros. Además de la compasión, el dolor despierta en nosotros una fortaleza insospechada. Antes de atravesar ciertas pruebas, pensamos que no podríamos resistirlas. Creemos que si perdiéramos a alguien amado, si nos enfrentáramos a una enfermedad grave, si nos viéramos en la ruina económica o en la soledad más profunda, simplemente no podríamos seguir adelante. Sin embargo, cuando esas realidades llegan, descubrimos que hay en nosotros una fuerza que desconocíamos. Esa fuerza no siempre se manifiesta como valentía heroica. A veces es simplemente la capacidad de levantarse un día más, de respirar en medio de la angustia, de sonreír levemente después de mucho tiempo. Cada paso que damos en medio del dolor es un testimonio de la fortaleza que habita en nuestro interior. La transformación interior que nace del dolor también está vinculada con la aceptación. Muchas veces sufrimos más por resistirnos a lo que sucede que por el hecho en sí. Queremos que las cosas sean distintas, luchamos contra la realidad, nos aferramos a lo que ya no está, nos negamos a soltar. Esa resistencia nos consume, pero cuando poco a poco aprendemos a aceptar, el sufrimiento se aligera. Aceptar no significa resignarse, no es un acto de pasividad, sino de lucidez. Es reconocer que hay cosas que no podemos cambiar y que la paz no depende de que la realidad se ajuste a nuestros deseos, sino de que sepamos abrazarla tal como es. Esa aceptación libera y en ella se abre un espacio para la serenidad. En el ámbito espiritual, el dolor también nos invita a trascender la visión limitada del yo. Nos confronta con nuestra pequeñez, con la certeza de que no somos el centro del universo. Y al mismo tiempo nos abre a la posibilidad de conectar con algo mayor, con la vida en su totalidad, con el misterio de lo divino, con la energía que sostiene todo lo que existe. En esa conexión encontramos consuelo, porque comprendemos que no estamos solos, que formamos parte de un entramado más amplio, que incluso nuestro sufrimiento tiene un lugar en el tejido universal. El proceso de transformación no es lineal. Habrá días de avances y días de retrocesos, momentos de claridad y momentos de oscuridad. Pero cada lágrima, cada reflexión, cada instante de silencio vivido en medio del dolor va tejiendo un cambio profundo en nuestro ser. Y aunque al principio no lo notemos, un día miramos hacia atrás y descubrimos que ya no somos los mismos. Que el dolor nos ha dejado cicatrices, sí, pero también nos ha regalado una sabiduría que nadie puede arrebatarnos. Esa sabiduría no se aprende en los libros, ni se adquiere en conferencias. Se forja en la experiencia directa, en el cuerpo que tiembla, en el corazón que sangra, en la mente que se quiebra y se reconstruye. Es un conocimiento encarnado que nos acompaña para siempre. Y es precisamente ese conocimiento el que nos permite vivir con mayor autenticidad, porque después de atravesar el dolor, dejamos de vivir para complacer a otros, dejamos de perseguir ideales ajenos, dejamos de posponer la vida esperando un futuro perfecto. Aprendemos a estar presentes, a valorar el ahora, a vivir con sencillez pero con plenitud. La transformación interior que surge del dolor es, en última instancia, un renacimiento. Es como si la persona que éramos muriera en el proceso, y de esas cenizas emergiera alguien nuevo. Ese nuevo ser no está libre de heridas, pero ha aprendido a caminar con ellas. No vive en la ilusión de la eternidad, pero aprecia la belleza de lo transitorio.
No busca evitar el dolor a toda costa, pero sabe que cada experiencia puede ser fuente de crecimiento. Y sobre todo, ese ser renacido lleva dentro la certeza de que ningún dolor es eterno, que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades, que siempre hay posibilidad de esperanza. El alma transformada por el dolor se convierte en un faro, no porque deje de sufrir, sino porque ahora sabe cómo navegar las tormentas. Y en ese viaje se convierte también en guía para otros, en testimonio vivo de que incluso las noches más oscuras pueden abrir paso a un amanecer luminoso. Esa es la grandeza del dolor, que al atravesarlo nos transforma en semillas de esperanza, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean. Cada uno de nosotros lleva en su historia heridas que han moldeado su identidad. Algunas aún sangran, otras ya cicatrizaron. Lo importante es reconocer que en todas ellas hay una lección, un proceso de transformación en marcha. Aunque en este momento tu dolor parezca insoportable, recuerda que está cumpliendo una función más grande, te está transformando. Y cuando el tiempo haya hecho su labor, descubrirás que eres más fuerte, más sabio y más luminoso que antes. Que este segundo paso en nuestro camino de reflexión te inspire a mirar tu propio dolor con otros ojos. No como un enemigo absoluto, sino como un maestro exigente que está tallando en ti una versión más plena de tu ser. Y si estas palabras han resonado contigo, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos cómo ningún dolor es eterno y cómo cada herida puede ser el inicio de un renacimiento espiritual. La esperanza como llama que nunca se apaga. El dolor nos visita con fuerza, rompe nuestras certezas y parece cubrir de sombras el horizonte de la vida. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad más densa, existe una llama que no puede ser extinguida del todo: la esperanza. Esa fuerza invisible, tenue a veces y radiante en otras, es lo que nos permite seguir adelante cuando todo parece perdido. La esperanza no es una ilusión ingenua ni un autoengaño, es una energía espiritual profundamente arraigada en el corazón humano que nos recuerda que ningún dolor es eterno y que siempre existe la posibilidad de un renacimiento. Hablar de esperanza en medio del sufrimiento puede parecer una contradicción, pero precisamente allí, en el lugar donde todo se quiebra, es donde ella se manifiesta con mayor pureza. La esperanza se convierte en guía cuando el presente es insoportable, cuando la mente no encuentra razones para seguir, cuando la tristeza pesa como una roca sobre el pecho. La esperanza se transforma en esa voz suave que susurra que todavía hay algo por venir, que aún puede haber un amanecer después de la tormenta. No es una certeza de que todo será fácil, sino la intuición de que la vida no se agota en el dolor, que existe un movimiento más amplio y misterioso que tarde o temprano nos conducirá hacia la luz. Esa llama interior, aunque parezca frágil, tiene la capacidad de sostenernos durante los momentos más difíciles. La esperanza nos recuerda que todo cambia, que nada permanece inmóvil, que la historia de la humanidad y de cada individuo está marcada por ciclos. Así como la naturaleza atraviesa inviernos crudos y luego florece en primavera, también nuestra alma puede pasar por estaciones de frío y desolación para luego abrirse a nuevas oportunidades. Comprender esta dinámica es esencial para mantener viva la fe en medio de la adversidad. Pero la esperanza no surge automáticamente, muchas veces necesitamos cultivarla. En los momentos de dolor intenso, la mente tiende a fijarse solo en la pérdida, en la ausencia, en el vacío. Se nos olvida mirar más allá del instante presente y nos quedamos atrapados en la idea de que todo será siempre así. Cultivar la esperanza implica entrenar la mirada para ir más allá de lo inmediato, para reconocer que aunque hoy estemos en tinieblas, el mañana puede traer un respiro. Esa práctica es un ejercicio de confianza.
confiar en la vida, en el proceso, en que el sufrimiento no tiene la última palabra. En la tradición espiritual, la esperanza ha sido entendida como una virtud fundamental. San Pablo decía que permanecen la fe, la esperanza y el amor, y que estas tres sostienen la vida espiritual. La esperanza es el puente entre la fe y el amor. Es lo que nos permite seguir creyendo incluso cuando la fe tambalea, y lo que nos mantiene abiertos a amar, incluso cuando la herida nos ha cerrado el corazón. Sin esperanza, la fe se convierte en dogma vacío y el amor se marchita en el resentimiento. Con esperanza, en cambio, todo vuelve a tener sentido. El poder de la esperanza se manifiesta no solo a nivel espiritual, sino también en la vida cotidiana. Pensemos en quienes atraviesan enfermedades graves, lo que a menudo les da fuerzas para resistir los tratamientos dolorosos y seguir luchando es la esperanza de recuperar la salud o al menos de tener más tiempo con sus seres queridos. Pensemos en quienes han perdido todo en una catástrofe. Lo que les impulsa a reconstruir desde las ruinas es la esperanza de que la vida puede renacer. Pensemos en quienes han atravesado pérdidas emocionales profundas. Lo que les motiva a levantarse cada día es la esperanza de que el amor, de alguna forma, volverá a tocar su vida. Esa esperanza no siempre se cumple de la manera que esperamos, pero siempre abre caminos nuevos. Es importante reconocer que la esperanza no es lo mismo que la expectativa rígida. Esperar no significa exigir que la vida se ajuste exactamente a lo que deseamos, sino mantener la apertura de que algo mejor puede venir, incluso si no es como lo habíamos imaginado. La expectativa nos encadena, la esperanza nos libera. La expectativa nos frustra cuando no se cumple. La esperanza nos sostiene incluso en la incertidumbre. Cultivar la esperanza implica aprender a confiar en que la vida sabe más que nosotros, que el universo guarda misterios que se revelan en su momento justo, que hay fuerzas invisibles trabajando en nuestro favor incluso cuando no lo percibimos. Cuando el dolor es muy fuerte, puede parecer que la esperanza se ha apagado. Pero lo cierto es que incluso entonces, en lo más profundo del alma, queda una chispa. A veces esa chispa se enciende gracias a una palabra de aliento, a un abrazo sincero, a la contemplación de la naturaleza, a la oración silenciosa, a un recuerdo que despierta ternura. Son pequeñas luces que nos recuerdan que todavía hay belleza, que aún vale la pena seguir caminando. La esperanza se alimenta de esos instantes, de esos destellos que, aunque breves, tienen la capacidad de sostenernos. El dolor nos enseña también que la esperanza no es pasiva. No se trata de quedarnos esperando que algo cambie sin hacer nada. La verdadera esperanza se combina con la acción. Es la fuerza que nos impulsa a dar un paso más, aunque sea pequeño, a seguir intentando, a buscar ayuda, a abrirnos a nuevas experiencias. La esperanza nos mueve hacia adelante, nos saca del estancamiento, nos invita a ser partícipes de nuestra propia sanación. En ese sentido, cada acción motivada por la esperanza es una afirmación de vida frente al dolor. Muchos de los grandes avances en la historia de la humanidad han nacido de la esperanza. Movimientos sociales que lucharon por justicia, pueblos que resistieron la opresión, personas que dedicaron su vida a la búsqueda del conocimiento o al arte que ennoblece el espíritu. Todos ellos se sostuvieron en la convicción de que el futuro podía ser distinto. Si no hubiera esperanza, el mundo estaría condenado al estancamiento. Gracias a la esperanza, seguimos soñando y creando. Seguimos transformando la realidad. A nivel individual, la esperanza también es una semilla de creatividad. Cuando nos negamos a aceptar que el dolor será eterno, abrimos la posibilidad de imaginar soluciones, caminos nuevos, alternativas. Esa imaginación es una fuerza creadora que nos permite reinventarnos. La esperanza nos dice, no todo está perdido. Todavía puedes crecer, todavía puedes amar, todavía puedes florecer.
Esa certeza es el suelo fértil en el que brotan las ideas y los proyectos que nos devuelven la alegría. En el camino espiritual, la esperanza está profundamente ligada a la confianza en lo divino. Cada tradición la expresa de manera distinta, pero todas coinciden en que no estamos solos. Para los budistas, cada instante ofrece la posibilidad de despertar, de liberarnos del sufrimiento. Para los cristianos, la esperanza se sostiene en la promesa de un amor eterno que no abandona. Para quienes siguen caminos místicos, la esperanza es la certeza de que el alma está unida a la fuente del ser y que tarde o temprano retornará a ella. Esa confianza nos da fuerzas para atravesar cualquier adversidad, porque sabemos que más allá de las apariencias, la vida está impregnada de sentido. La esperanza también cumple una función sanadora en las relaciones humanas. Cuando hemos sido heridos por otros, la desesperanza nos dice que nunca más podremos confiar, que todo vínculo está condenado al dolor, pero la esperanza nos abre a la posibilidad de reconciliarnos, de reconstruir la confianza, de volver a amar. Esa apertura no significa negar el daño, sino creer que existe algo más allá de él. Gracias a la esperanza, las relaciones pueden renacer. Los corazones pueden encontrarse de nuevo. El perdón puede abrir caminos insospechados. Incluso frente a la muerte, la esperanza mantiene su poder. Para muchos, la certeza de que la vida no se acaba con la muerte, de que el alma sigue su viaje, es la fuente de un consuelo profundo. Para otros, la esperanza está en la huella que dejamos en quienes nos sobreviven, en las semillas de amor que continúan creciendo después de nuestra partida. En cualquier caso, la esperanza nos permite enfrentar la finitud sin desesperación. Nos ayuda a confiar en que la existencia es más amplia que lo que alcanzamos a comprender. La esperanza, entonces, es la llama que nunca se apaga, porque está inscrita en lo más profundo de nuestro ser. A veces parece débil, a veces está cubierta por las cenizas del sufrimiento, pero basta con un soplo para que vuelva a arder. Es esa chispa la que ha sostenido a generaciones enteras, la que ha mantenido vivos a individuos en medio de pruebas imposibles, la que sigue invitándonos a levantarnos una y otra vez. Ningún dolor es eterno, y la esperanza es la prueba más clara de ello. Si hoy atraviesas un momento de dolor, agárrate a esa chispa. No importa cuán pequeña parezca, aliméntala con gestos sencillos, con la gratitud por lo que aún tienes, con la contemplación de una puesta de sol, con la ternura de un recuerdo, con la oración silenciosa, con la confianza en que el universo aún guarda sorpresas para ti. Deja que la esperanza se convierta en tu compañera de camino, en el faro que ilumina tu noche. Porque mientras haya esperanza, habrá siempre posibilidad de vida nueva. Que estas palabras resuenen en lo profundo de tu corazón y te recuerden que la esperanza no es un lujo ni una fantasía, sino una necesidad vital. Y si esta reflexión ha tocado tu alma, te invito a suscribirte a nuestro canal para continuar caminando juntos en este sendero de luz y sanación espiritual, recordando siempre que ningún dolor es eterno. La aceptación como camino hacia la paz interior. El dolor, cuando golpea, suele venir acompañado de una lucha interior constante. Resistimos lo que ocurre, rechazamos la realidad, nos negamos a aceptar que las cosas hayan cambiado de forma tan drástica. El corazón se aferra a lo que fue y la mente se obsesiona con lo que pudo haber sido. Esa resistencia se convierte en una segunda herida que se suma a la primera. No solo sufrimos por lo que hemos perdido o vivido, sino que también sufrimos por no poder aceptar que eso ya forma parte de nuestra historia. La aceptación, entendida no como resignación sino como apertura, es uno de los caminos más profundos hacia la paz interior, porque nos libera de la cadena de la negación y nos ayuda a reconciliarnos con lo inevitable. Aceptar
no significa rendirse pasivamente, ni decir que todo lo que sucede es justo o bueno. Aceptar es reconocer la realidad tal como es, sin añadir capas de resistencia mental que solo nos desgastan. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado muchas veces surge de nuestra resistencia a lo inevitable. Cuando alguien muere, cuando un amor se rompe, cuando un sueño no se cumple, luchar contra la realidad no cambia nada, solo prolonga la agonía. La aceptación, en cambio, abre un espacio en el que podemos respirar, soltar el peso de la lucha y empezar a construir algo nuevo sobre lo que queda. Esta actitud no se alcanza de un día para otro. Al inicio, lo natural es la negación, el enojo, la tristeza profunda. Nos rebelamos contra el dolor porque creemos que no debería estar allí. Pero con el tiempo, si nos permitimos sentir y procesar cada emoción, poco a poco la aceptación va entrando como una brisa suave que nos invita a descansar. Es un proceso silencioso en el que el alma comprende que la realidad, con todo su misterio y a veces con toda su dureza, también tiene un lugar en el orden de la vida. Aceptar es abrazar lo que es, aunque no sea lo que queríamos. El poder de la aceptación se revela en pequeños gestos cotidianos. Aceptamos cuando dejamos de preguntarnos obsesivamente ¿por qué a mí? Y comenzamos a preguntarnos ¿cómo puedo crecer a partir de esto? Aceptamos cuando soltamos el deseo de que el pasado vuelva a ser lo que era y nos abrimos a descubrir lo que el presente puede ofrecernos. Aceptamos cuando dejamos de pelear contra lo que no tiene remedio y usamos esa energía para crear algo nuevo. Aceptar, en definitiva, es dejar de gastar fuerzas en una batalla perdida y empezar a invertirlas en nuestra transformación. La aceptación no borra el dolor, pero lo transforma. La herida sigue allí, pero ya no nos define ni nos esclaviza. Aprendemos a convivir con ella, a integrarla en nuestra historia, a ver en ella una parte del camino que hemos recorrido. Muchas personas que han atravesado grandes pérdidas llegan a un punto en el que pueden recordar lo sucedido sin sentir que la vida entera se derrumba de nuevo. No porque olviden ni porque el dolor haya desaparecido del todo, sino porque la aceptación ha suavizado la herida y la ha convertido en cicatriz. Esa cicatriz, aunque siempre visible, ya no duele como antes. Se convierte en testimonio de la fortaleza que se ha desarrollado. En la tradición budista, la aceptación está en el corazón de la práctica. Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego y de la aversión, de querer que la realidad sea distinta a lo que es. La meditación, al entrenarnos a observar los pensamientos y emociones sin resistirnos ni aferrarnos, nos ayuda a practicar esa aceptación. Aprendemos a ver cómo todo surge y pasa, cómo nada es permanente, cómo incluso las emociones más intensas terminan disolviéndose si les damos espacio en lugar de luchar contra ellas. Aceptar no significa ser indiferente, sino estar presentes con lo que ocurre sin añadir el peso de la resistencia. Desde una perspectiva cristiana, aceptar también implica confiar en que la vida tiene un sentido más amplio que no siempre podemos comprender. Cuando Jesús pronunció en el huerto de Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía, expresó la entrega radical a lo que debía suceder, aunque fuera doloroso. Esa entrega no anuló el sufrimiento, pero abrió la posibilidad de una redención más profunda. En este sentido, aceptar es confiar en que incluso en lo que no entendemos puede haber una semilla de vida nueva. Aceptar no significa renunciar a cambiar lo que sí está en nuestras manos. Hay situaciones de injusticia o dolor que requieren nuestra acción y valentía para transformarlas. La aceptación no es pasividad, sino lucidez para distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no. Esa sabiduría, expresada en la conocida oración de la serenidad, nos invita a aceptar lo que no podemos cambiar,
a tener valor para cambiar lo que sí podemos y a cultivar la sabiduría para reconocer la diferencia. El camino hacia la aceptación requiere paciencia y compasión con nosotros mismos. Muchas veces nos exigimos sanar rápido, olvidar pronto, superar en poco tiempo lo que nos duele, pero la aceptación no se puede forzar. Es un proceso lento que necesita de lágrimas, silencios, conversaciones, momentos de soledad y de compañía. Requiere que nos demos permiso de sentir, que honremos nuestro dolor en lugar de negarlo. Solo cuando nos permitimos vivir plenamente el duelo es que podemos llegar a la aceptación verdadera. La paz que nace de la aceptación es distinta de la paz superficial que se finge cuando se ignora el dolor. Es una paz profunda, enraizada en la verdad de lo vivido, que no necesita negar nada para sostenerse. Es la paz de quien puede mirar atrás y decir, fue duro, dolió, pero hoy puedo respirar en calma porque he aprendido a aceptar. Esa paz no elimina la memoria de lo sucedido, pero le quita su poder destructivo. Nos devuelve la capacidad de vivir en el presente sin que el pasado nos encadene. Aceptar también implica reconciliarnos con nosotros mismos. A veces, lo más difícil no es aceptar lo que nos ha pasado, sino aceptar nuestras propias decisiones, errores o limitaciones. Nos castigamos por lo que hicimos o dejamos de hacer, por no haber sido suficientemente fuertes, por haber confiado en quien nos traicionó, por haber tomado un camino que terminó en fracaso. Esa autocrítica sin compasión prolonga el sufrimiento. La aceptación, en cambio, nos invita a mirarnos con ternura, a reconocer que hicimos lo que pudimos con la conciencia y los recursos que teníamos en aquel momento. Nos invita a perdonarnos, a soltar el látigo de la culpa y a abrirnos a la posibilidad de comenzar de nuevo. El proceso de aceptación, cuando se vive plenamente, abre espacio para la gratitud. Puede parecer contradictorio agradecer en medio del dolor, pero cuando aceptamos lo sucedido, empezamos a descubrir que incluso en lo más duro hubo regalos ocultos, personas que nos acompañaron, lecciones que aprendimos, fuerzas que despertaron en nosotros, nuevas direcciones que se abrieron. No se trata de agradecer el dolor en sí mismo, sino de reconocer la transformación que trajo consigo. Esa gratitud no borra lo que duele, pero le da un sentido más amplio y nos ayuda a integrar la experiencia en nuestra vida de manera positiva. Aceptar es, en última instancia, soltar. Soltar lo que ya no puede ser. Soltar la ilusión de control, soltar la resistencia al cambio. Ese soltar abre espacio para que la vida fluya de nuevo, para que nuevas experiencias lleguen, para que el corazón vuelva a abrirse. La aceptación no es el final de la historia, sino el inicio de un nuevo capítulo en el que podemos vivir con más ligereza y autenticidad. El camino hacia la aceptación puede ser arduo, pero la paz que se encuentra al final vale cada esfuerzo. Esa paz no depende de que todo sea perfecto, sino de que hemos aprendido a vivir en armonía con lo que es. Y cuando alcanzamos esa paz, comprendemos en lo más profundo de nuestro ser que, en efecto, ningún dolor es eterno. La tormenta pasa, la herida cicatriza, la vida renace. Si estas palabras han tocado tu corazón y sientes que este mensaje te ayuda a caminar hacia la paz interior, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos seguiremos explorando estas reflexiones espirituales que nos recuerdan que aunque el dolor es inevitable, la aceptación nos conduce a la serenidad y al renacimiento del alma. La trascendencia del dolor y el renacimiento del alma. El dolor llega a nuestras vidas como un visitante indeseado, un huésped que nunca invitamos, pero que irrumpe con fuerza, cambiando el orden de todo lo que conocíamos. Al inicio lo sentimos como un peso insoportable, como una herida que jamás cerrará, como un océano de oscuridad en el que nos hundimos sin salida. Sin embargo, cuando el tiempo pasa y la reflexión se abre paso,
Comprendemos que el dolor, en su misterio más profundo, guarda en sí mismo la posibilidad de trascendencia. Trascender el dolor no significa olvidarlo ni negarlo, sino atravesarlo con el alma despierta, transformarlo en un puente hacia una nueva dimensión de conciencia y permitir que de sus cenizas surja un renacimiento interior que nos cambia para siempre. En el corazón de toda experiencia dolorosa existe una paradoja. Aquello que más nos hiere puede convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza espiritual. El sufrimiento nos desnuda, nos despoja de las máscaras y de las falsas seguridades. Nos confronta con la fragilidad de la vida y con nuestra propia vulnerabilidad. Pero esa vulnerabilidad, lejos de ser una condena, es una puerta hacia la apertura. Cuando ya no tenemos nada a lo cual aferrarnos, cuando nos rendimos ante la evidencia de que no controlamos la existencia, descubrimos que algo más grande nos sostiene. Esa experiencia de rendición, dolorosa al principio, es en realidad un despertar espiritual. El momento en que comprendemos que no estamos solos, que la vida tiene un sentido que trasciende lo inmediato, que hay un orden más amplio en el que nuestra historia se inscribe. La trascendencia del dolor implica, en primer lugar, un cambio de mirada. Mientras lo vivimos, solemos verlo únicamente como un enemigo, como un obstáculo que nos quita la alegría. Pero cuando lo miramos desde la distancia, podemos reconocer que ese mismo dolor nos obligó a crecer, nos llevó a cuestionar lo superficial, nos impulsó a descubrir fuerzas interiores que no sabíamos que teníamos. El alma que ha atravesado el fuego del dolor y ha logrado trascenderlo no es la misma que antes. Ha ganado profundidad, sabiduría, compasión y humildad. Ese cambio no ocurre automáticamente. Requiere una disposición interior a aprender, a escuchar lo que el dolor quiere enseñarnos, a abrirnos al misterio de la transformación. El renacimiento del alma tras el dolor se asemeja al proceso de la naturaleza. Pensemos en la semilla que debe morir en la tierra antes de dar fruto, en el bosque que renace después del incendio, en la mariposa que surge tras la aparente destrucción de la oruga en el capullo. El dolor es ese fuego, esa oscuridad, esa muerte simbólica que prepara el terreno para un renacimiento, y aunque durante el proceso sentimos que todo se derrumba, en realidad algo nuevo se está gestando. La trascendencia no niega la herida, pero la convierte en cuna de vida nueva. Cuando hablamos de renacimiento del alma, nos referimos a una transformación que toca todas las dimensiones del ser. Cambia nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, porque aprendemos a mirarnos con más ternura y paciencia. Cambia nuestra relación con los demás, porque comprendemos que cada persona lleva consigo un peso invisible y aprendemos a ser más compasivos. Cambia nuestra relación con la vida, porque ya no la damos por sentada, la valoramos en cada instante. Y cambia, sobre todo, nuestra relación con lo trascendente, porque descubrimos que hay un misterio mayor que nos envuelve, que nos sostiene en medio de la fragilidad. La trascendencia del dolor también nos enseña el valor del perdón. Muchas veces, el sufrimiento que cargamos está relacionado con lo que otros nos han hecho o con lo que nosotros mismos nos reprochamos. El rencor, la culpa o la ira prolongan el sufrimiento, lo convierten en una prisión. Trascender el dolor implica soltar esas cadenas, perdonar a quien nos hirió, perdonarnos a nosotros mismos. El perdón no significa justificar lo que ocurrió ni olvidar lo sucedido, sino liberarnos de la carga emocional que nos ata al pasado. Perdonar es un acto de amor hacia uno mismo, una manera de abrir espacio en el alma para la paz. La experiencia de trascender el dolor suele estar acompañada por una nueva percepción del tiempo. Durante la herida, el tiempo parece detenido, como si el presente doloroso fuera eterno, pero al trascender, comprendemos que todo pasa, que nada permanece fijo.
Esa comprensión nos llena de esperanza. Si este dolor tuvo un inicio, también tendrá un final. Y en ese fluir del tiempo, descubrimos que somos capaces de rehacernos, de reinventarnos, de renacer. La eternidad del dolor era solo una ilusión creada por la mente, porque en realidad la vida siempre se está moviendo hacia nuevas etapas. Una de las formas más poderosas de trascender el dolor es darle un sentido más amplio. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, hablaba de la importancia de encontrar un ¿para qué? En el sufrimiento. Cuando logramos ver que nuestro dolor puede servir para ayudar a otros, para crecer interiormente, para despertar en nosotros la compasión o para acercarnos a lo divino, entonces el sufrimiento se transforma en parte de un camino de plenitud. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que incluso en la experiencia más dura puede haber una semilla de sentido. El renacimiento del alma que sigue al dolor es, muchas veces, silencioso. No ocurre en grandes revelaciones ni en cambios externos espectaculares, sino en gestos sencillos. La capacidad de sonreír después de haber llorado, la serenidad de disfrutar un atardecer, la fuerza de levantarse cada día, la apertura de volver a confiar en alguien. Esos gestos, aunque parezcan pequeños, son señales de que algo profundo ha cambiado en nosotros. El alma ha renacido, ha aprendido a caminar con sus cicatrices, ha descubierto que el dolor no fue su final, sino el inicio de una nueva etapa. La trascendencia del dolor no significa que ya nunca más volveremos a sufrir. La vida siempre traerá nuevas pruebas, nuevas pérdidas, nuevas heridas. Pero cuando hemos aprendido a trascender una experiencia dolorosa, sabemos que podemos volver a hacerlo. Ya no nos sentimos indefensos ante el sufrimiento, porque tenemos la certeza de que por intenso que sea, no es eterno. Esa certeza nos da una libertad inmensa. Podemos vivir plenamente, sin miedo a lo que vendrá, porque sabemos que tenemos dentro de nosotros la capacidad de renacer una y otra vez. Este proceso también nos conecta con la comunidad humana de una manera más profunda. Comprendemos que no somos los únicos que sufrimos, que el dolor es una experiencia compartida por toda la humanidad. Esa conciencia nos une, nos hace más humildes, nos invita a acompañar a otros en sus propios procesos de sanación. La trascendencia del dolor nos convierte en testigos de esperanza. Nuestra historia se vuelve un faro para quienes todavía están atrapados en la oscuridad. Mostrar nuestras cicatrices con honestidad es decirle a otros que también pueden salir, que también ellos pueden renacer. La espiritualidad, en cualquiera de sus tradiciones, siempre ha visto en el dolor una oportunidad de trascendencia. No porque el sufrimiento sea en sí mismo un valor, sino porque en él se revela nuestra capacidad de conectar con lo más profundo de nosotros mismos y con lo divino. El místico que atraviesa la noche oscura del alma, el creyente que se mantiene fiel en la prueba, el buscador que encuentra claridad en medio del caos, todos ellos testimonian que el dolor puede ser una puerta hacia lo eterno. La trascendencia del dolor es entonces la experiencia de descubrir que lo que parecía destrucción era en realidad transformación. El renacimiento del alma que sigue a esta trascendencia es un recordatorio de que nada se pierde del todo. Cada lágrima, cada herida, cada silencio se convierte en parte del camino que nos conduce hacia una mayor plenitud. La vida no nos quita nada sin darnos también la posibilidad de crecer. Aunque el dolor sea duro y parezca injusto, siempre guarda en sí mismo la semilla de un nuevo comienzo. Hoy, al mirar hacia atrás en tu propia vida, quizás puedas reconocer momentos en los que el dolor parecía insoportable, pero que al final te transformaron. Quizás perdiste algo que pensabas que era indispensable y descubriste que podías vivir sin ello. Quizás atravesaste una traición y aprendiste a reconocer el valor de la confianza verdadera.
Quizás pasaste por la enfermedad y descubriste el tesoro de la gratitud. Todas esas experiencias son renacimientos, pequeñas muertes seguidas de nuevos nacimientos, pruebas de que el dolor no tiene la última palabra. El alma humana es resiliente por naturaleza. Esa resiliencia no es solo una capacidad psicológica, es una fuerza espiritual que nos impulsa a levantarnos siempre. Podemos doblarnos, pero no quebrarnos del todo. Podemos caer, pero hay en nosotros una energía que nos impulsa a ponernos de pie de nuevo. Esa es la grandeza del espíritu humano, su capacidad de trascender, de renacer, de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Al concluir esta reflexión, quiero recordarte una verdad esencial. Ningún dolor es eterno. Cada experiencia, por dura que sea, tiene un fin. Y ese fin siempre abre la posibilidad de un nuevo comienzo. Tu alma tiene en sí misma la capacidad de renacer, de florecer después del invierno, de levantarse después de la caída. La trascendencia del dolor no es una teoría abstracta, es una experiencia que cada uno de nosotros puede vivir. Y cuando la vivimos, descubrimos que lo que parecía destrucción era en realidad el inicio de una transformación más grande. Si estas palabras han tocado tu corazón, si has sentido que tu dolor también puede ser una puerta hacia la trascendencia y el renacimiento de tu alma, te invito a suscribirte a nuestro canal. Allí seguiremos compartiendo reflexiones espirituales que nos ayudan a recordar una y otra vez que ningún dolor es eterno y que siempre hay esperanza para renacer en la luz.